Pues es momento de hacer balance, concretamente de ese primer mes del año, un mes de enero que en lo económico, pues si hablamos de datos de paro, de población activa y demás, pues ha indicado que algo se empieza a mover en la economía, pero ya saben que uno de los sectores más, vamos a decir, pues... ¿influyente? O que se pueden, digamos que se dejan influir más por todo el entorno y por el nivel de seguridad económica que pueda haber, por cualquier circunstancia que pueda enrarecerla, ya pueda ser pues una pandemia como la del coronavirus o una crisis como la de los semiconductores, hablamos del sector del automóvil. Y para aportarnos esa visión de lo que fue ese primer mes del año tenemos a Manuel Sánchez, presidente de Faconauto Canarias. Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. Decíamos que se pueden ver brotes verdes, por una expresión más que manida, pero lo cierto es que si comparamos con datos de 2019, un año que antes recordaba Agustín con acierto, que tampoco era un año para tirar voladores, pero digamos que si nos vamos a la realidad de 2019, pues todavía está claro que hay mucho que escalar todavía. Hombre, lo que pasa que es que efectivamente el 2019 con respecto al 2018 tuvo una caída cercana, muy cercana por encima del 15 y el 20%. Sí. Y ya fue un año que pasábamos de aquellas 5.700 unidades que cerramos en aquel enero del 18 a poco más de 4.300 que hacíamos en ese 2020. Bueno, pues ahora mismo, o 2019, perdón, ahora mismo nos vemos en una circunstancia donde el crecimiento es efectivo, pero hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. Fuimos la comunidad autónoma, fuimos la región casi de Europa que más cayó. Ninguna otra región cayó a los niveles que cayó Canarias. Entonces es normal que en el resto de comunidades ahora mismo, este mes, por ejemplo, a nivel del territorio nacional se crece apenas poco más de un 1% frente a unos crecimientos bastante más importantes en nuestro territorio. Sí. Si observamos la caída de ellos en su momento versus la nuestra, donde llegábamos a rozar el 60% de caída, imagínense cualquier sector industrial que soportó una caída del 60% y seguimos aquí, y donde la empleabilidad pues se resintió en los controles temporales, pero aquel 93% de esos 7.000 empleados que había en total, el 93% eran fijos, contratos fijos, prácticamente se han salvado todos y apenas se han perdido esos 500, 600 puestos de trabajo que, como decimos, eran eventuales y siempre motivados por el alza momentánea que podía tener el sector. Por tanto, creo que hay que felicitar que ese tejido, ese músculo financiero de las empresas del automóvil, una vez más, están dando una lección y están aguantando un temporal muy importante. Manuel, muy buenas noches. Si nos apuntamos entonces optimistas, teniendo en cuenta que Canarias siempre ha sido, respecto al territorio nacional, para lo bueno y para lo malo, ha sido una avanzadilla de cuál puede ser la tendencia en cuanto al mercado. Podríamos decir que, si bien digamos que los mensajes que nos llegan es que no va a ser el año de la recuperación, sí por lo menos de la estabilización de un mercado y de un posible crecimiento pequeño, pero crecimiento al fin y al cabo. Hombre, Agustín, es que el problema que tenemos que va a ser el primer año post-pandemia que podemos comparar 12 meses con 12 meses. Hay que recordar que el año 2021 lo estamos comparando con 2020 y en 2020 no fue completo, hubo meses con una parálisis absoluta, algo nunca visto en la historia del sector. Por tanto, este año se espera un crecimiento, sí, leve, pequeño, sobre el 21, pero el motivo principal, ya permítanme, no solo ya es la salud, sino es una guerra que hay geopolítica en la que estamos inmersos todos, donde afecta al transporte, donde afecta a los semiconductores, y todo eso está pasando factura. Y sumándole además un periodo de transición hacia un nuevo modelo de movilidad que también de alguna manera tensa la situación de un sector que está, digamos, en medio de todos esos frentes. Teniendo en cuenta, y ya comentabas anteriormente la cuestión del empleo, viendo la realidad de que el empleo se está recuperando, de que los datos también del turismo, y nos podemos ir de hecho a los datos de compras, de matriculaciones de Rentacar, que es lo que ha disparado las matriculaciones, son también síntomas que pueden invitar un poco al optimismo. Sí, desde luego, pero hay que recordar que cuando recibíamos 16 millones, 17 millones de turistas, aproximadamente los datos de empleo eran muy parecidos a los de ahora mismo. No distan demasiado, con lo cual quiere decir que hay un empleo que fluctúa mucho en otros sectores, pero en nuestro sector afortunadamente no es así, porque somos un sector muy especializado. Hay que ahondar, Roberto, también en lo que tú apuntas, el nuevo concepto de movilidad, la nueva, implantación de la movilidad tanto personal como colectiva. Eso está conllevando también unos cambios y unos usos diferentes
en nuestro sector. No, por eso ya antes hablábamos de industria de automóvil y ahora tenemos que hablar casi de la industria de la movilidad, porque ahora desde un patinete es movilidad personal hasta un coche familiar es movilidad también familiar, ¿no? Entonces creo que todas esas cosas pues nos están afectando, pero no hay que olvidar que también este gobierno de España, a diferencia de otros gobiernos europeos, ha decidido mantener esa subida del impuesto de matriculación, mientras que en otros lugares en Europa se ha optado que lo que se hizo el año pasado de manera excepcional en algunos lugares, que abarcó los 12 meses, en España solo se abarcó 6 meses. Ahora volvemos otra vez con esa lucha. Desde Faconauto estamos peleando de nuevo por esa regularización de ese impuesto, porque no hemos salido del motivo excepcional que provocó que no se aplicara esa subida. Y luego no hay que olvidar que el Plan MOVES 3 de la movilidad eléctrica, a pesar de que los resultados porcentuales son fantásticos, todavía no dan el volumen suficiente para mantener el empleo y para mantener el músculo financiero que necesita un sector como el del automóvil. Evidentemente, si en el Plan MOVES en España fuese como lo es en Holanda, en Austria, en la propia Alemania, donde usted entra al concesionario y sale con el vehículo con el descuento en la mano, totalmente gestionado, a lo mejor estaríamos incluso hablando de otra cifra. Pero no hay que olvidar que la renta per cápita en Canarias tampoco está para muchas alegrías, y a día de hoy todavía esa parte del vehículo eléctrico sigue estando un poquito más alta, y no vamos a conseguir mejorar las cifras subiendo el térmico también a los hombres y mujeres, a las familias canarias que tan mal lo están pasando por esa caída del turismo, principalmente, que es nuestro principal sector de la economía. A propósito del Plan MOVES, esta misma semana en redes sociales, sobre todo en Twitter, se generaban distintos hilos en los que había gente que preguntaba si ya habían recibido la parte correspondiente al Estado de las ayudas, y había mucha gente que hablaba que ya no solo del 3, sino incluso del 1, había gente todavía esperando. Ese tipo de circunstancias, Manuel, tampoco ayudan a la hora de estimular, y sobre todo si hablamos del vehículo eléctrico, que está tan dependiente de ese tipo de impulso vía subvención o vía ayudas. Pero fíjate, Roberto, aquí quiero matizar dos cosas. Somos el único sector que no pide ayuda para subsistir las empresas. Yo no pido ayuda para que la empresa siga abierta. Yo pido ayuda para que mi cliente se le abarate un producto que a la vez es más seguro y a la vez es menos contaminante. Con respecto a lo que comentas del Plan MOVES 1 y 2 y 3, efectivamente hay gente que todavía... ¿Por qué? Porque esta vez, y siento insistir de nuevo en este gobierno, ha querido ser ellos, a través del IDAE, quien gestionase eso. En otros planes, hablamos del Renove, hablamos del MOVES, hablamos de planes del pasado, hay que recordar que los gestionábamos los concesionarios. Era inmediato, el cliente recibía el descuento. Luego nosotros nos teníamos que pelear con el Estado para cobrar esos descuentos. Y no era poca la pelea. Pero bueno, aún así estábamos dispuestos a hacerlo. Se lo dijimos al IDAE, desde Faconauto, desde ANFAC. Quisimos allanar el camino, porque al final nosotros somos o intentamos ser quien defiende los intereses de nuestros clientes. Y el gobierno ha querido que sea el IDAE. Bueno, el resultado tú lo acabas de decir en ese hilo de Twitter, pero no solo en ese hilo de Twitter, Roberto. Cuando hablas con el cliente al que se llevó el coche hace un año y medio y todavía le siguen pidiendo documentación, pues te dice, mira, es que yo creo... Porque, claro, lo triste de esto es que tardan 8 meses en decirte que te faltó, que la copia del DNI no estaba bien escaneada, por ejemplo, o que no se veía bien el número de tu calle. Oiga, mire, no tarda usted 8 meses, que hoy día tenemos sistemas para poder tener eso de una manera más ágil, más dinámica. Hablamos de digitalización en las empresas, hablamos de digitalización en los medios, y la administración pública, en algunos casos, sobre todo la del Estado, porque después hay muchos ayuntamientos que le dan lecciones, y organismos locales, como pueden ser los cabildos, que le dan lecciones de agilidad a los gobiernos como el estatal. No haga usted eso, porque al final el cliente también se agota, y estamos hablando de que es un producto que tiene que ser en este momento, por la diferencia de precios, por la diferencia de tecnología, esa subvención, y que en otros países, cuando vemos a Holanda, cuando vemos a Alemania, cuando vemos esas cifras, ya empiezan a tener un peso específico, y no hablo de porcentual, hablo de peso real, económico, dentro de la cuenta de explotación de la sociedad, del propio vendedor, ya empiezan a tener ese peso de verdad. Aquí todavía estamos un poquito lejos, y lo que hemos decidido es, pues en vez de ayudar a esos ciudadanos, a esos hombres y mujeres de nuestro territorio, lo que hemos decidido ha sido subir los impuestos, y subir una media entre 600 y 2.000 euros, con un impuesto que no se justifica, porque la crisis de semiconductores y la crisis pandémica continúa en este momento de una manera azotando a esta tierra, y como otras muchas, de una manera importante. Nos llegan muchos mensajes sobre cómo va a ser la evolución del mercado durante el año 2022.
pues muchos sectores no se atreven a dar cifras, dado precisamente lo que comentaba antes, ese cambio, y comentaba Robert también, ese cambio de modelo en cuanto a la comercialización y la introducción de nuevas formas de movilidad, pero se puede vaticinar de alguna manera un posible cambio en la dirección de lo que va a ser la economía vinculada al tema del sector del automóvil en este 2022. Te digo porque nos llegan mensajes de que posiblemente a partir del segundo semestre se empieza a ver como una mayor alegría dentro de lo que es la industria. Vamos a ver, el modelo predictivo que hasta ahora estábamos trabajando, Agustín, ya no es válido. ¿Y por qué no es válido? ¿Qué ha pasado? Los señores de los números nos hemos vuelto locos. No es válido porque antes hacía un modelo predictivo basado en el consumo y la producción. Ahora tenemos el índice del consumo, lo podemos calcular. Lo que no podemos calcular es el índice de la producción. Uh-huh. Entonces, de cara a este 2022, bueno, lo que dicen los fabricantes, y aquí nos tenemos que desfiar a pie juntilla porque saben el material que van a recibir, es que después del verano empezaremos a ver ese desatasco tanto en el transporte a nivel mundial como en la fabricación. Pero, repito, esto está hecho en un modelo de información, no un modelo técnico como hasta ahora. Antes había una serie de cálculos que nos podíamos basar y podíamos equivocarnos en muy poquito arriba, muy poquito abajo, pero cuando decíamos el mercado va a rondar entre 1.100.000 y 1.200.000 coches, lo podíamos prever. Ahora mismo no sabemos cuántos coches se van a fabricar. Yo le puedo decir, el 31 de diciembre en Faconauto presentamos un estudio a nivel nacional donde todas las marcas nos informaron de lo que tenían pedido, confirmado, con nombre, DNI o CIF de empresa, y había 250.000 coches a entregar si hubieran estado fabricados el mismo 31 de diciembre. Uh-huh. O sea, un 25% de la estimación de venta de un año medio en España suele estar entre el 1.000.000 y el 1.200.000. Pues un 25% ya estaba vendido, que se podía entregar ese día si hubieran estado fabricados. Uh-huh. Pero tienen fechas de entrega, estamos hablando de semanas 20, 24, o sea, mitad de año. Para terminar, Manuel, ¿podríamos decir que esta crisis de los componentes, de los semiconductores, de los microchips, lo podemos llamar de distintas maneras, era quizá un golpe de realidad que voy a decir que le ha venido bien a la industria del motor de Europa para asumir cuál es la realidad y las consecuencias de una dependencia tan grande hacia los productores asiáticos? Para tomar cartas en el asunto, me refiero. Pues, Roberto, yo tengo una opinión personal al respecto que no concuerda con eso. Yo creo que ahora mismo, y lo he dicho en alguna ocasión, se podrían construir, como se van a construir esas 6 fábricas de semiconductores alternativas en Europa. La pregunta viene después. ¿Queremos crear cementerios de fábrica como ya pasó en el pasado? ¿Vamos a ser capaces de, este coche lo pago más caro porque el microchip, esa piecita que vale 1 euro y algo, se fabricó en Europa y entonces en vez de 1 euro cuesta 3? ¿Estamos dispuestos a eso o cuando pase el boom abandonaremos ese proyecto y volveremos al más económico de la escala de producción? Es que nos tenemos que preguntar si ese golpe de realidad que tú bien apuntas va a ser positivo o no, porque la historia está llena de aprendizajes que no sirvieron de nada. Aquí podríamos entrar en un debate tan largo y tan profundo sobre la economía sostenible, sobre una concienciación también, hasta el producto de cercanía, me atrevería a decir, llevado... El kilómetro cero. Exacto, sí, pero hablando de microchips, que es, no sé, darle una vuelta al concepto, ¿no? Pero bueno. Hay muchísimas variables también. Las propias multas que estaban o que iban a sufrirlo o que están sufriendo los fabricantes por culpa por la cuota de medioambiental también ha influido digamos positivamente en este bajón en la producción. De alguna manera las empresas se han visto beneficiadas porque la producción no ha excedido en algún caso esa cuota medioambiental, ¿no? No, estamos viendo, hace muy pocos días nos desayunábamos con la noticia de que un grupo muy importante que representa el 25,4% de las matrículas totales que se hicieron el año pasado en España y el 25,6% de lo que fue en el año 2020, un grupo muy variado a nivel global, podría ser un grupo que tiene diferentes países, ha anunciado que su modelo estrella en varias marcas, como es térmico, se deja de fabricar y pasa a ser únicamente eléctrico. Sí. Y el motivo justificante de esa situación es básicamente que no pueden seguir vendiendo esos vehículos contaminantes, por decirlo de alguna forma, y al final, pues toman medidas estas. ¿Por qué? Vienen forzadas medidas únicas y exclusivamente en Europa. ¿Cuál es el problema? Europa cree que con este paraguas puede proteger al mundo.
Oiga, Robin Hood también lo creía. Sí, estamos en un mercado global en el que también vamos a ver lo que sucede. Es una etapa muy compleja. Pero todos podemos aportar nuestro granito de arena, ¿eh? Claro, pero piensa lo que piensa es cuando por la mañana en India o en Shanghái o en Pekín se ponen en marcha esos millones de motores que representan. Hay que ver el mercado, lo que representa el mercado europeo solamente con el mercado chino, solo con ese mercado. Sí, sí. Toda Europa comparado con eso. Entonces, entre todos nos sumamos lo que ese mercado contamina. Y luego no hay que olvidar, las infraestructuras que se están implantando en Europa, en el resto del mundo están muy complicadas de poderse implantar. No hay que olvidar eso tampoco. Se nos han quedado 1000 cosas que hablar con Manuel Sánchez. Manuel, un placer y bueno, en alguna ocasión te invitaremos aquí a los estudios para dedicar una hora entera a hacer casi una analítica de cuál es el estado del sector a nivel internacional, nacional y también regional, porque también se presenta una etapa interesante para economías locales como la nuestra, en una etapa en la que la movilidad va a cambiar mucho y no hablamos de grandes cadenas de producción o grandes, hay también la movilidad individual, soluciones de movilidad alternativas en las que quizá Canarias también tenga algo que decir y en ese sentido también nos puedes aportar un poco de luz. Gracias, Manuel. Pues muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un placer poder compartir con ustedes este ratito. Gracias.